Muy buenas tardes. Vamos a continuar complementando la cartilla. Ustedes van a complementar las actividades que se vaya a asignar y luego las van a enviar. La asistencia llega a ser la actividad que van a enviar y la nota también de la actividad. Entonces seguimos con la página 244. Vamos a continuar. En este caso, triángulos congruentes. ¿Qué son los triángulos congruentes? Nos dice cuando sus lados correspondientes tienen la misma longitud y sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. Entonces, dos triángulos ABC y A'B', son congruentes, denotado por ABC y A'B', Sí, en este caso tenemos tres casos, ¿no? El primer caso tenemos el caso triple L o lado, lado, lado. En este caso tienen los tres lados iguales. Estamos hablando del caso número 1, LLL, triple L. Nos menciona lado, lado, lado. El triángulo tiene tres lados. 1, entonces podemos marcarlo. Ustedes tienen su cuaderno, o la cartilla, perdón. Entonces vamos a marcar el primer caso. ¿Qué me está mencionando? Tres lados. El lado A, el lado B y el lado C. Tienen los tres lados iguales, Vamos con el siguiente caso, el caso número 2. LAL, quiere decir lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces acá tenemos el lado B, el ángulo en este caso C y el lado A. Sabemos muy bien que se lo designa los lados con letras minúsculas y los vértices con letra mayúscula. Entonces llega a ser el segundo caso, que es lado, ángulo, lado. LAL, ¿no? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Tiene dos lados iguales y el mismo ángulo comprendido entre ellos. Vamos con el tercer caso. El tercer caso es ALA, quiere decir ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Tienen iguales dos de sus ángulos respectivos y el lado entre ellos. Entonces vamos a ver. El ángulo, acá está el ángulo A, el lado B, estoy marcando con una línea, el lado B y el ángulo C. Entonces, ángulo, lado, ángulo. Entonces ya tenemos el tercer caso, que es ALA. Bien, vamos a continuar. Tenemos, por ejemplo, si son congruentes los triángulos. Vamos a demostrar, dice, demostramos que los dos triángulos dibujados son triángulos congruentes. Estamos hablando de los dos. Con el primer caso, ¿no? Que era lado, 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 triángulos congruentes. Entonces me asigna a mí esta figura 12 centímetros, acá 10 centímetros, 15 centímetros, el lado A, el lado B, el lado C. Nosotros lo podemos asignar también con letras minúsculas los lados. Generalmente se lo asigna con letras, ¿no? Entonces el lado A, el lado B y el lado C. El siguiente también, ¿no? El lado A', B' y C'. Entonces acá tenemos lados iguales. Miren, los dos triángulos tienen 10 centímetros, 10 centímetros. Lados iguales. También acá ese es el lado B. El lado A. Lado A, acá también tengo lado A. También llegan a ser los mismos o las mismas medidas. 12 centímetros, 12 centímetros. Por tanto, llegan a ser lados iguales. El lado C, 15 centímetros, 15 centímetros. Por tanto, también llegan a ser iguales. Entonces se cumple el caso número 1, que es lado, lado, lado. Triángulos congruentes. En este caso son triángulos congruentes. Vamos con el ejemplo número 9. Nos menciona lo siguiente. Demostramos que los dos triángulos dibujados son triángulos congruentes. Vamos a aplicar el caso número 2, que era lado, ángulo, lado. Triángulos congruentes. Entonces, de la misma manera me asigna los dos gráficos, en este caso de triángulos rectángulos, que forman un ángulo de 90 grados, ¿no? En el primer caso es el lado. El lado para nosotros, a ver, vamos a marcar el lado A, el lado A',
tenemos el lado B y el lado B', ¿no? Esos tres lados. Primero, el lado A, 9 centímetros, 9 centímetros. Entonces, el lado son iguales estos dos triángulos, son congruentes, ¿no? El ángulo, vamos a ver el ángulo que está formando, que es 90 grados, 90 grados. Por tanto, son ángulos iguales. Y finalmente el lado, en este caso 15 centímetros, 15 centímetros. De la misma manera son congruentes. ¿Qué quiere decir? Que estos dos triángulos son congruentes, corresponden al caso número 2, que era lado, ángulo y lado. Lado, ángulo, lado. El ejemplo número 10, demostramos que los dos triángulos dibujados son triángulos congruentes. Nos vamos al caso número 3, que es ángulo, lado, ángulo. Entonces, de la misma manera tenemos los gráficos correspondientes y ya con los ángulos que corresponde 35 grados, 55 grados, el mismo, ¿no? Son los mismos triángulos, solamente que tenemos que identificar 35 grados el primer ángulo en este caso, y en el segundo triángulo también tenemos 35 grados. Por tanto, son ángulos iguales, ¿no? Estamos en el ángulo. El lado, vamos a buscar acá el lado, 20 centímetros, 20 centímetros, lados iguales. Y finalmente el ángulo, tenemos 55 grados que está de color rojo. Por tanto, son iguales, por tanto, estos dos triángulos son congruentes. Entonces, lo que ustedes van a ir realizando es lo siguiente. La actividad número 7. Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno. Dibuja dos triángulos congruentes. Tienen que dibujar dos triángulos congruentes según cada caso. Primer caso, segundo caso, tercer caso. Entonces, con los tres casos, tienen que dibujar los triángulos. Dibujarán un triángulo rectángulo, qué sé yo, otro triángulo. En ambos tienen que ser congruentes. ¿Cuándo son congruentes? Cuando en este caso, para el primer caso, los lados van a ser iguales. El primer lado que sería A, B y C, los tres lados iguales. En el siguiente, lado, ángulo, lado. Y el siguiente, el ángulo, lado, ángulo. Los ejemplos anteriores nos van a ayudar. Número 2. Recorta y pega tres imágenes que representen triángulos congruentes, ¿no? Ustedes van a buscar tres imágenes congruentes que representen estos triángulos congruentes. Pasamos a la siguiente, es lo que van a ir realizando. Puntos y rectas notables en triángulos. Tenemos rectas notables en un triángulo. Tenemos las rectas notables son conocidas de un triángulo, son las mediatrices, la mediana, la bisectriz y la altura. Son 4. La mediatriz, ¿qué me dice? La mediana de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento trazado por un punto medio. Trazado por un punto medio. ¿Qué quiere decir? En este caso voy a salir de acá. Vamos a ver. Quiere decir que yo puedo trazar, acá la mediatriz vamos a trazar. Voy a tomar insertar una recta y voy a trazar, ¿no? Punto medio me dice. Entonces yo voy a trazar, a ver. Acá, el punto medio de este triángulo voy a medir, ¿no? Desde acá hasta acá, ¿cuánto medirá? Por decirles, si mide 10 centímetros, la mitad 5. Entonces, desde la mitad voy a tener que trazar la recta, ¿no? Acá es la mitad del triángulo. Entonces, ahí, la mitad. Lo voy a formar acá. Listo. Entonces, en este caso ya llega a ser la mediatriz. Puedo calcular también la mediatriz de este triángulo, la mitad, ¿no? Voy a buscar y voy a trazar de este triángulo de la misma manera. Esa es la mediatriz, ¿ya? Tenemos que medir el total de la base. Si es 10 centímetros, 5 centímetros, marco el punto y voy a trazar una recta, ¿ya? La mediana es el segmento de la recta que se traza desde el vértice de un triángulo al punto medio de su lado opuesto. En este caso, este va a ser la mediana. Vamos a trazar la mediana. Entonces voy a trazar con una recta desde el vértice, me dice, ¿no? Ahí estoy trazando desde el vértice hasta el punto medio del triángulo. Entonces ahí vamos a ver, ahí está. Entonces desde el vértice hasta el punto medio del triángulo, o sea la mitad, ¿no es verdad? Si mide 10 centímetros, 5 centímetros.
justamente va a ser ahí. Y esa es la mediana. Tenemos acá, puedo tal vez un poquito más. Listo, esa es la mediana. Ahora la bisectriz. ¿Qué nos dice la bisectriz? Es el segmento donde está contenido el ángulo que equidista de los lados del ángulo. Como consecuencia, la bisectriz de un ángulo lo divide en dos ángulos de igual amplitud. Vamos a dividir, dice, en dos ángulos. Entonces solamente yo voy a realizar de la siguiente manera. Trazo la recta. A ver, hasta ahí vamos a trazar. Y estoy formando justamente dos ángulos. Acá está el ángulo 1 y el ángulo 2 que puedo formar, ¿no? Y la altura, tenemos el último, es el segmento perpendicular trazado por un vértice del triángulo y comprendido entre el vértice y su lado opuesto. En este caso, la altura de este triángulo también lo voy a trazar. En este caso sería acá. Vamos a trazar la altura. Ese llegaría a ser la altura. Ya hemos trazado la altura, ¿no? Esta recta. Vamos a un poquito. Listo, ya hemos trazado la altura. Entonces la mediatriz, la mediana, la bisectriz y la altura. En la bisectriz, vamos a volver a la diapositiva. En la bisectriz, ya tenemos unos minutitos más. Estamos formando, no se vayan a olvidar, dos ángulos. Acá, 1 y 2. Estoy formando dos ángulos. De este triángulo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces tenemos esos puntos y rectas notables de un triángulo. Vamos a pasar a la siguiente actividad, lo que hoy tienen que hacer y me tienen que enviar. La actividad número 8. Traza en los cuadros una mediatriz, una mediana, una bisectriz y una altura. Como en el anterior ejemplo, yo he tenido que dibujarme los triángulos, perdón. Los triángulos y ustedes tienen que trazar mediatriz. Puede ser otro tipo de triángulo, pero trazamos una mediatriz. Mediana, la bisectriz y la altura. Eso me están mencionando acá los tres. Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno. ¿Qué tienen que hacer? Dibujar una mediatriz, una mediana. Hay que dibujar o trazar, me dicen, ¿no ve? Y una bisectriz. Recorta y pega tres imágenes que representen alturas, ¿no? Por ejemplo, la altura puedo ver en la casa, por ejemplo, de una casa, puede ser la altura de una montaña, por ejemplo, la altura. Entonces, esos recortes ustedes van a realizar. Es la actividad 7 y 8 que ustedes tienen que enviar el día de hoy. Hoy tenemos las clases de exactamente de 3 de la tarde a 4. Entonces, hasta las 4 los que están en casita me van a enviar esta actividad. Ese va a ser su asistencia. Eso es lo que van a ir realizando durante este tiempo. No pierdan, por favor. Los que no vayan a enviar automáticamente tienen falta. ¿Ya? Entonces, todos tienen que ir trabajando estas actividades. La actividad 7 y la actividad número 8. Que ya lo voy a habilitar en el Classroom. Ustedes directamente envían por Classroom y los que están viniendo a las clases igual tienen que hacer, ¿no? Ellos no se salvan. Otras actividades más con ellos estoy realizando. Entonces simplemente ellos hasta la actividad 8 me van a enviar el día de hoy.